Ministro Carlos Montes, ¿cómo está? Bienvenido a País ADN. Muy bien, ¿para qué estamos? Oiga, con frío nomás. Con frío, pero muy informativa se viene la jornada en términos de... Hay un montón de medidas que están tratando de incentivar a la gente a romper este estado, una suerte de inercia que hay con respecto al tema habitacional. Hay nuevos subsidios y el Banco del Estado ha anunciado medidas que son más que interesantes para aspirar a una casa propia, ¿no? Efectivamente. No, el problema es que tenemos un stock de viviendas que se produjeron viviendas, las empresas produjeron viviendas 114.000 que no han logrado vender. ¿Y esto qué significa? De que no producen otra porque tienen, o se demoran en producir, va muy lento, porque tienen este stock que no han podido vender. Ese es un problema, que esto tiene que ver con la actividad económica en general, porque genera menos empleo, mueve menos el resto de la economía, pero especialmente porque las familias no pueden acceder a la vivienda. Y no pueden acceder porque los créditos al final están muy caros y no guardan relación con los ingresos que las familias de sectores medios tienen. Frente a esto se han tomado bastantes medidas, distintas medidas. Medidas que lo que apuntan principalmente es a que por un lado las familias, o sea, las personas que postulan a vivienda tienen mejores condiciones. Hay una medida que se tomó ya hace un tiempo, el FOGAE, que es un aval del Estado por el 10%, por lo tanto no les piden un pie de 20, sino que solo de 10, porque el otro 10 está con aval del Estado y por lo tanto eso debería significar menos ahorro de la familia y menos, las empresas los bancos deberían revisar sus propios intereses también, porque tienen garantizado esto por el Estado, tienen menos riesgo de lo que sea. Ese es un tipo de medida. Además, ahora lo de ayer fue que presentamos con el ministro Marcel, fue un aumento de un subsidio, que era un subsidio de 250 UF, que es el DS1 que se llama para sectores medios, que se subió 150 UF más, y en el caso que sean viviendas de un programa del ministerio, otros 100 más. O sea, eso significa que en vez de ser 250 es el doble, ¿eh? De hecho, en algunos casos. Y esto permite que las familias cuenten, por tanto, con mayor apoyo para poder comprar la vivienda. Además, el hecho de ser un subsidio significa que afecta a todo el resto del endeudamiento. Las familias se van a endeudar por menos recursos y, por lo tanto, los dividendos deberían ser inferiores. No sé si me explico, inferiores a los dividendos y, por lo tanto, acceder. Y en eso estamos. O sea, un stock de vivienda, muchas familias de sectores medios que requieren vivienda y están generando estímulos para que eso sea posible. ¿Y el anuncio del Banco Estado en términos hipotecarios? El Banco del Estado lo que hace es agregar a todo esto, agrega una tasa inferior en caso de que presenten en determinado periodo, un periodo breve, una solicitud de crédito al Banco del Estado. A todo esto agrega, digamos, y eso significa bajar las tasas hasta 4,3% puede ser, y están en torno a 5, según la información que se dio ayer, en torno a 5 el sistema bancario. Estos son casi un punto menos, lo que representa para la historia de esa deuda un menor costo, claramente. Ministro, dentro de las aspiraciones fundamentales de este gobierno al asumir era reducir el déficit de vivienda, que es una tarea donde están pendientes los ojos políticos de todos los sectores. ¿Cuál es su expectativa al cabo del tiempo que llevamos recorrido y cuando quedan 2 años de gobierno? Mire, la verdad es que la expectativa es bien precisa. O sea, aquí, en el periodo que Chile más creció, se armó porque nunca había crecido $5.000 per cápita a $25.000 per cápita. Y en este periodo se armó un déficit de 650.000 aproximadamente, porque hay distintas metodologías. Y el gobierno dijo, yo voy a construir 260.000, es el plan del presidente Boric, 260.000 viviendas nuevas, entregadas, de tal manera de, por un lado, disminuir lo que se pueda el déficit, y por otro lado, relegitimar un conducto regular para postular a la vivienda, volver a fortalecerlo. Y en eso hemos estado trabajando. ¿Y qué significa esto? Que hasta el momento hemos entregado 123.000 viviendas ya entregadas. O sea, estamos ya bordeando el 50% de la meta y nosotros creemos que vamos a cumplir los 260 la meta. No es fácil, ¿eh? Porque aquí hay vientos en contra permanentemente, subieron los insumos, ahora está todo este tema del acceso al crédito, o sea, también el presupuesto público ha tenido que autolimitarse porque no está el 23 y el 24 estamos con un presupuesto que permite algunas cosas y otras no. Mi expectativa, aquí hay que hacer toda una discusión, porque en un momento creció los migrantes, ¿no es cierto? Por encima de lo que se espera. Ahora eso dejó de ser así, es menos. Creció los migrantes, crecieron los campamentos, o sea, personas que no tienen otra alternativa que irse a un campamento. Calculamos entre 110 y 120 mil familias que están en campamento. Es altísimo eso, y pasándolo muy mal. Los campamentos además se han ido complejizando, porque hay algunos campamentos donde están metidos grupos
ligado al tráfico y ligado a otras cosas, en algunos, no en todos. Bueno, y ahí se está tratando de tener una política de los campamentos, pero al final nada reemplaza la cantidad de viviendas que se producen, porque al final la gente se va a campamento cuando no tiene otra alternativa. Podemos tener viviendas para campamentos, pero hay que detener el problema a partir de la cantidad de viviendas por el conducto regular. Yo creo que vamos a cumplir las metas, vamos a fortalecer el conducto regular. La forma de hacerlo hemos creado en vez de... Aquí la planificación existía, pero de fortalecer la planificación, porque no podemos... Hoy día tenemos un modelo que la gente llegue y postula en cualquier lado, de cualquier manera, dependiendo si se consigue el terreno, pero aquí se requiere una planificación. Hay países que planifican a 60 años la vivienda. Nosotros estábamos reaccionando frente a un sistema como este. En Chile a los 60 años, a los alemanes a 60 años. Bueno, nosotros estamos ahí tratando de planificar, crear más caminos para llegar a la vivienda. No es solo los programas que teníamos, sino que también programas de trabajadores, que pueden postular a la gente que está trabajando en un grupo determinado. Tenemos un programa de vivienda rural, tenemos ejecución directa del Servio, que es un programa que existió hasta el año 97 y se interrumpió y estamos reviviéndolo. Tenemos cooperativas, un conjunto de otros programas, algunos de los cuales no van a vivienda rural, que está con una crisis todo el tema de la vivienda rural, pequeños condominios, bueno, algunas cosas que estamos ahora revitalizando para que vayan agarrando gradualmente el vuelo, porque esto no es de la noche a la mañana que esto despega, hay que ir haciéndolo, están dentro de las metas que tenemos, pero tenemos que fortalecerlo. Además el tema del suelo, que es un problema muy serio. Es increíblemente, porque una cosa son las metas planteadas que se podrán cumplir, pero la otra es, como usted dice, el plan integral de vivienda en Chile, donde las condiciones de migración, el aumento de la pobreza, lo que pasó después de la pandemia, hacen entender que el déficit no solo va a persistir, sino que se va a incrementar. ¿Qué hacemos con los suelos, que hay cada vez menos suelos para vivienda? Nosotros creemos que se está deteniendo el crecimiento del déficit. Eso es muy importante, se detiene. En parte porque la migración, los migrantes disminuyeron el ritmo. O sea, hubo un rato que llegaban en micro desde Arica hasta a una toma en Lampa. Y mucha gente los traficantes del suelo lo iban a buscar, les cobraban en el camino y los instalaban en un sitio marcado e incluso les entregaban una escritura falsa. Y les cobraban 7 millones, 3 millones, 4 millones, dependía de muchos factores. Eso ya, ese proceso hoy día nosotros no lo vemos, lo teníamos muy cerca, lo veíamos mucho, eso se ha detenido. Respecto a la caída de ingresos de las familias también, particularmente en los sectores medios ha crecido el tema, porque sectores medios que accedían a la vivienda a través del crédito, a través del subsidio público más el crédito. Aquí se corta el crédito porque no tienen, porque el ahorro previo sube mucho, el valor de las viviendas sube 4 veces el valor de las remuneraciones, eso es lo que calcula muchos estudios en un tiempo más largo, y todo esto afecta a los sectores medios, por eso que ahora todas estas medidas que usted señalaba al comienzo, con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Barcel, todos apuntan a facilitar la entrada de los sectores medios de la vivienda y a su vez que las empresas sigan produciendo, sigan con un ritmo de producción. Ministro, hablamos de planes a largo plazo, pero también tenemos que hablar de la contingencia. Chile es un país que está sujeto a la contingencia. Hemos vivido las inundaciones este año, pero vivimos el incendio también de comienzo de año. ¿Cómo van los planes en Viña, también sujetos a muchísimo escrutinio político? Sí, lo que pasa es que en un incendio como este, que fue muy grande, nuestra estimación son 4.500 viviendas que hay que reconstruir, 4.500. Acá hay dos momentos. Un momento en la reacción inicial, o sea, que las personas tienen un techo donde vivir, que ahí está la vivienda de emergencia, y otras, un subsidio, en fin, hay varias otras medidas. Y otra cosa es reconstruir la vivienda definitiva. Son dos cosas distintas. ¿Cuánto tiempo se demora en reconstruir una vivienda y un proceso? Por lo menos entre 15, 18 meses y 36 meses, dependiendo de las características del suelo. Entonces, juzgar lo que se ha avanzado hecho ahora a estas alturas, cuando llevamos 4 o 5 meses, ¿verdad? O sea, realmente estar pidiendo algo que va más allá de lo que corresponde. Lo que sí corresponde es ver cómo nos hemos ido organizando y preparando una producción de 4.500 viviendas en las condiciones en que se está. Y nosotros dividimos al sector en 17 polígonos, de acuerdo a las características de la familia, a la historia, 17, y ahí hay una dupla técnica, un profesional social, un profesional arquitecto, que están en contacto con la comunidad, en algunas más intensamente y menos en otras, y viendo las alternativas. Las alternativas que estamos trabajando en reconstrucción es la autoconstrucción. La familia inmediatamente después del incendio se autoconstruyeron una parte de ellos, se calcula de los 4.500 deben hacer unas 800 que se reconstruyeron rápido las propias familias, con los elementos que tenían. Pero eso, ¿qué se hace con la autoconstrucción? Es que hay un subsidio para esto en la autoconstrucción si es dirigida, o sea, se asegura que esa al final puede ser
regularizada en la dirección de obra, o sea, que tienen certeza de cierta seguridad, que no se va a caer, varias otras cosas. Y eso está en proceso y tenemos un sistema de apoyo técnico que está armándose y está trabajándose más. Tenemos la vivienda industrializada también, que estamos incorporando y estamos construyendo ya algunas para que la gente las vea. Hicimos una feria de vivienda para que la gente las viera y viera las características, la calidad, la capacidad de ocupación. Estamos también construyendo, haciendo los contratos para construir vivienda, incluso fuera del terreno de acá, para viviendas, para familias que no van a poder volver a vivir donde estaban, porque son zonas de alto riesgo. Nosotros, el Ministerio, no va a construir en ningún lugar de riesgo. Eso es una inconsistencia absoluta. Y desde la experticia, ministro, porque cada vez que, en la certeza que nos van a pasar más cosas, que vamos a tener más condiciones naturales que van a afectar la vida de las personas, entre la urgencia de tener la vivienda luego y planificar adecuadamente, tenemos la capacidad, tenemos los planes, ¿podemos avanzar en esa materia o vamos a seguir permanentemente sometidos a esa...? Tratamos de hacerlo y tenemos un equipo trabajando en lo que usted señala, porque en el caso de este incendio hay distintos factores, pero un factor muy importante fue los accesos, la circulación. Mucha gente falleció en el vehículo, estando en su vehículo. En las vías de escape. En las vías de escape, porque eran muy limitadas. Entonces aquí esto de construir nueva accesibilidad de acceso y de salida, entrada y salida es clave, y estamos también en eso, es parte del programa. Yo quiero decirle que estamos ya pavimentando algunas calles, las interiores, que es parte para desembocar en determinados lugares. Estamos haciendo, entonces yo no quiero decir que estamos satisfechos, creemos que tenemos que aumentar más el ritmo, que tenemos que construir más, pero no es verdad lo que dicen algunos, que aquí no se está haciendo nada, que no se está avanzando, que esto parece una gallina sin cogote. Decía un señor que no sé si se estaba mirando a sí mismo o estaba realmente mirando la realidad. Pero lo concreto es que se está tratando de hacer, no es fácil cuando es tan heterogénea la realidad. Esta es muy heterogénea, tenemos zona de campamento, zona de viviendas regularizadas, construidas en terreno con grandes quebradas. O sea, se está trabajando en serio, y yo espero que al año y medio se note que ya esto está en proceso de reconstrucción más mayor. Ahí estamos trabajando. Usted es el ministro más experimentado en un gobierno muy joven, en muchas materias inexperto, no había gobernado antes, en un ministerio técnico que, sin embargo, ha recibido muchísima crítica política. ¿Estamos quedados? ¿Cómo ve desde aquí la gestión que ha realizado y además la crítica que ha recibido? Mire, o sea, la crítica política ha estado centrada en un punto, que es el caso convenio, ¿no es cierto? O sea, todo ha estado ligado a eso, lo demás no ha habido, bueno, en fin. En el caso del caso convenio ya sabemos lo que fue, se desencadena y teníamos un mal modelo operativo, un modelo que venía de mucho antes, que nosotros lo que hicimos fue reorientar el trabajo en campamento hacia construyendo barrios por un lado, gestión habitacional por otro, pero el modelo que había de trabajo con las fundaciones era un pésimo modelo, que era una cosa diseñada para trabajar con organismos públicos, que se aplicó para trabajar con organismos privados, las fundaciones, y bueno, lleno de forados, y ahí algunos descubrieron estos forados y empezaron a buscar esto desde antes, algunas cosas que venían ya a su tiempo, y empezaron a abusar con esto y a provocar lo que se provocó. Un grupo quiso tener más poder en el norte, en Democracia Viva, quiso hacer política y contratar gente, en fin, y bueno, y eso se desencadenó, fue denunciado, y ahí se nos permitió ver que había otros casos de otras características a lo largo del país. Tenemos Rancagua, tenemos Procultura, tenemos distintos grupos que estaban de alguna manera abusando de un mal modelo de operación. Quiero ser re claro, porque esto se creó el año 2019, o sea, venía mucho antes, se aplicó. Nosotros, los enredos del ministerio fueron en el segundo semestre del 2022, ahí fueron. ¿Y ausencia de mecanismo de control? O sea, el mal modelo era, entre otras cosas, de que había mal diseño de los proyectos y pocas garantías respecto a lo que tenían que hacer y a los recursos que se transferían, y un sistema de control y de revisión, en fin, inadecuado. En el caso en total, desde que esto partió en el gobierno anterior, del año 2019 hasta ahora, fueron 19.000 millones, ¿ya? Durante el gobierno actual son como 10.000, más o menos, ¿eh? De esto ya hay varios que se ha ido clarificando toda la situación de los recursos, que se hizo, muchos efectivamente hicieron las cosas. Hubo fundaciones serias que la hicieron. En unos casos la hicieron incompleta, pero la hicieron, ¿no? O sea, quiero decir que no es que estuvieran puramente tratando de
Y ahí estamos todavía, cambiamos completamente el modelo, modernizamos todo esto. De hecho, no hemos trabajado con fundaciones desde este caso, paramos el trabajo con fundaciones y estamos haciendo las obras principales con los propios serbios, no contratando a un tercero. Porque no es fácil tener control sobre todo esto, no es fácil además. Y el daño producido fue muy grande a nivel de fundaciones. ¿Cómo calificaría la acción que cometieron en este ilícito? Mire, yo creo efectivamente que las fundaciones son necesarias para muchas políticas sociales, son necesarias. El problema en este caso estuvo por los dos lados, o sea que el Estado no tenía un modelo adecuado, buen diseño y que buenas obras y buen control y en los plazos determinados, por un lado, y por otro lado, por el lado de las fundaciones que todos confiábamos mucho en todas las fundaciones. Hubo varias fundaciones que no fueron confiables, ¿eh? No fueron confiables algunas, por ejemplo, Arquiduc, que es una fundación de O'Higgins, o RIC de O'Higgins, también las dos, que no han hecho, todavía no rinden, ni siquiera lo que hicieron, y ahora están en este momento, están en el Consejo de Defensa del Estado, porque ellos ni siquiera hacían las cosas recibían recursos y no hacían lo que había que hacer, y algunas todavía no hacen nada. Otra en el norte toman el norte una y otra fibra. Que esas dos fueron nuevas, no habían actuado antes, fueron parte de las nuevas fundaciones, fueron 5 nuevas fundaciones, estas fueron 2 de ellas. El daño, desde el punto de vista de recursos, esperamos recuperar buena parte, pero todavía no lo tenemos recuperado. En el caso de Democracia Viva solamente nos falta por recuperar 92 millones, el resto ya está de distintas maneras. En el caso de otras, algunas no han rendido nada. Hay algunas que no han rendido nada, o sea, una que rendió 400 millones no ha rendido un peso. No se ven las obras de... Bueno, ahí estamos viendo, y esto con el Consejo de Defensa del Estado, con el propio Ministerio Público, la Contraloría, que han estado encima de las distintas realidades y los distintos procesos, y nosotros tratando de, por un lado, saber más, pero por otro lado, avanzar en el trabajo con los campamentos. O sea, necesitamos algunos campamentos que se tienen que vivir donde mismo están, porque por distintas condiciones hay un grupo de campamentos que llamamos nosotros de transformarse en barrios de las respectivas comunas, que se trata de urbanizar, lotear, regularizar los loteos porque la propiedad del terreno es pública, se trata de entregarle a ellos y a su vez transferírselo al municipio, que ya se cumplió, ya dejan de ser un campamento, pasa a ser algo regularizado, y nosotros buscamos con los municipios tener acuerdos de algunos servicios públicos, de jardín infantil y otros servicios públicos dependiendo de distintas realidades. Eso, y en otros casos, gestión habitacional que llamamos nosotros es aquellos lugares donde están viviendo en condiciones de riesgo. Aldo, hay campamentos que se han instalado al interior de la piscina para evacuar aluviones. Y sacarlo es un tremendo enredo, no quieren salir de ahí. Antes se podían hacer campamentos de tránsito. Esto lo hizo Alessandri, lo hizo Frey, lo hizo Allende. Hoy día no hay... La gente cree que tiene que salir al tiro una solución definitiva o no salir, y corren riesgo la vida. En el caso de la Florida, a la orilla del Sajón de la Guada, ahí hay como 600, 700 familias. Se trató de hacer muchas veces antes, se desalojó esto, cuando trataron de tomárselo porque es de alto riesgo. Ahí ya fue la aluvión del 3 de mayo del 93. Bueno, pero en fin, estamos trabajando con la mayor seriedad posible, y además hoy día tenemos una situación nueva, que son los desalojos, que la Corte Suprema definió 21 desalojos, y tenemos otro desalojo definido por otras instancias, tenemos 43 desalojos, y estamos buscando ver qué hacer con eso. Hay uno en San Antonio que es imposible que 4.000 familias se las desalojen. Eso tenemos que buscar alternativas reales, y estamos trabajando en esa, y esperamos, antes de que eso llegue al límite, que es el 10 de noviembre, tener alguna alternativa. Pucha, quisiera pedirle mi disculpa a Sandra Ceballos y Cristian Arcos, Ciudadanos ya debería estar al aire, pero tengo muchas ganas de hacerle un par de preguntas más, ministro Montes. Una, a propósito de otro desastre natural que fueron las lluvias de este año, se generó todo un interés en torno a los colectores de agua lluvia, y de quién es la responsabilidad y cómo trabajamos en eso. ¿Está adecuadamente normado el tema en Chile, no? A mí me tocó participar en la ley, porque esto fue con el presidente Lagos, porque cuando llega durante la dictadura, un señor ministro de Obras Públicas dijo: ¿para qué vamos a hacer colectores? Si en Chile llueve muy poco, llueven pocos días al año, pasémoslo mal pocos días, pero no gastemos tanto en colectores. Llega la democracia, y ahí Lagos, cuando es ministro de Obras Públicas, dijo: tenemos que asumir el problema de colectores en las grandes ciudades. Y se habló una ley que costó mucho sacarla, y tenía colectores principales, los colectores principales, y colectores de abastecimiento secundario. Y se crea una ley. Está bien regulado, si usted me pregunta, está claro que la responsabilidad de los colectores secundarios del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, es de lo principal, pero la responsabilidad que
existan. Después viene el problema de la mantención. Y hay un problema que, si usted mira el presupuesto de los ministerios, no está ni siquiera el presupuesto de mantención de colectores, porque supone que eso se iban haciendo en el camino. Bueno, ¿qué ocurrió en este caso particularmente? Aquí había colectores. Fueron intervenidos por la gente, por los administradores, por los propios convenios. La gente del ministerio se metió por debajo, vieron todo. Estaba lleno de otras obras. Esto no ahora, hace 3, 4 años atrás se descubrió que estaban, y por eso se empezó toda que ellos tenían que resolver lo que habían hecho mal debajo en los colectores. ¿Qué le digo yo? Hoy día nosotros estamos viendo cómo seguimos manteniendo los colectores para adelante, cómo lo incorporamos en el presupuesto el próximo año, cómo vamos trabajando en cada uno de los colectores secundarios, porque está en lo principal. Acá, la verdad que las cosas no estaban todo lo bien, pero el ministerio, el Servio de Valparaíso en concreto, había presentado todos los reclamos a los constructores, en el gobierno de Piñera incluso, había presentado los reclamos porque habían hecho obras que no correspondían al lado del colector, ¿eh? Y por lo tanto tenían los riesgos de lo que ocurrió. Pero siempre cuando uno en estas cosas busca responsables, hay hartos responsables. O sea, hay responsables de la norma, de la ley, hay responsables de quien debe hacer que funcionen bien, que son los usuarios directos, que son las empresas que lo usan, y en tercer lugar que fiscaliza y debe exigir que se cumpla aquí el propio Estado. Entonces hay distintas responsabilidades y estamos tratando de resolver este caso, pero viendo cómo lo asumimos para adelante. Ministro, ¿no me podría perdonar si no le pregunto al ministro con más experiencia política de este gobierno cómo ve la confrontación dentro de la coalición que estamos viviendo en estos momentos entre el Partido Comunista y el gobierno? Mire, yo creo que no me gusta opinar estas cosas. Usted habrá visto que en este tiempo yo no opinaba en general políticamente, opino más de vivienda, pero en todo caso creo que hay que mirar lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en América Latina. Ahora como la situación de Francia, que a último momento la izquierda decide unirse para enfrentar el riesgo de una avalancha ultraderechista. Bueno, en Chile hay que pensar muy bien lo que se hace y lo que hacen los distintos grupos. Aquí ser una unidad amplia de toda la izquierda y la centroizquierda, es difícil levantar un proyecto de transformaciones y es difícil contener otras olas de viraje hacia una derecha muy, muy, muy extrema. Entonces yo más que nada, más que hacer un comentario general, yo llamaría una gran responsabilidad y ubicarse en el debate de lo que está ocurriendo en toda América Latina y en el mundo, y es muy importante que las identidades, que esté el Frente Amplio, que se fortalezca el Partido Socialista, que se fortalezca la ADC, que se generen fuerzas políticas con mayor capacidad de influir en los procesos y de entender lo que está ocurriendo, es fundamental, y además de tener unidad. Yo creo que estamos en un momento que requiere mirar globalmente, no solo la coyuntura de cada problema acá, sino que mirar cada país de América Latina y del mundo y ver que estamos en dilemas porque, bueno, el cambio climático nos pone frente a cosas nuevas. La crisis, el cuestionamiento de la democracia, que es general, es mundial, no es solo acá, es más una cosa más del mundo entero. Todo el tema de la seguridad, porque no me va a decir usted que el tema de la seguridad es un tema nacional, es un tema que es una marea mucho más general. Yo cuando estaba en México, antes de retornar del exilio, ya en ese tiempo había los problemas que hoy día tenemos en Chile. O sea, que hay una situación de los seres humanos que no logramos tener una sociedad en que nos respetamos, nos protegemos, o sea, se va debilitando todo eso. La democracia tiene que fortalecerse, las instituciones, el Estado, y yo lo que llamaría más bien una mirada más de conjunto. Creo que es muy importante una mirada más global y no solo en la coyuntura inmediata. O sea, hay temas estructurales como el tema previsional o el tema tributario que son claves. Todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver con recursos y con el tipo de Estado que tenemos. Pero en fin, yo su pregunta política le contesto, se requiere mucho más responsabilidad de todo y transformar el tema de seguridad en un problema político como está ocurriendo en todo el continente de la misma manera, y son mareas que vienen, es no entender que es un problema nacional de todos, no es un problema para sacarnos la mugre unos con otros, sino que realmente cómo logramos contener fenómenos. Leyó el libro del Tren del Agua usted para ver cómo están yendo algunos fenómenos. O sea, usted ve que las cárceles del Tren del Agua le dan a los chanchos los cadáveres, los gallos que ellos matan. Eso sale en los libros que se ha escrito. O sea, es un tipo de forma de evolución de la humanidad que tenemos que tenerla presente. Aquí hay que pensar en algo muy de proyecto país. O sea, mucho más global. Un país que tiene hartas oportunidades. Así como se dijo en otro tiempo que Chile perdió las oportunidades en lo económico que tuvo, aquí yo creo que tenemos oportunidades en lo económico y también en lo político si reconstruimos una cierta capacidad de entendernos y proponer alternativas reales, porque son muy difíciles. Finalmente, ministro, y volviendo a la contingencia, hoy lanzaron un subsidio para los adultos mayores, ¿no? La verdad que lo lanzamos el día de ayer. Ayer. Y hoy día estuvimos en conversación recién con los vecinos de Ñuñoa, las vecinas,
y un subsidio que son 4.000 subsidios para adultos mayores y para personas discapacitadas que no entran en esa edad, y también para cuidadores. Y todo esto son 4.000 subsidios, como le digo, que se lanzan y que le permiten a las personas recibir entre 7 millones y 8 millones, que se distribuyen en varios meses como arriendo y que les permiten, por lo tanto, complementar con un aporte de la familia, de 5 UF, el ahorro. ¿Por qué todo esto? Por el déficit que tenemos inmenso, que hay que atacarlo por todos lados. En los países desarrollados el arriendo es una cuestión mucho más antigua, lleva siglos. Nosotros estamos empezando a la idea de un arriendo gestionado por organismos públicos o por organismos privados sin fines de lucro, que es algo que está recién construyendo. En este caso son 4.000, pero tenemos en total 25.000 subsidios de arriendo que están creciendo. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.